Hola, ¿cómo están? Yo con hambre, pero eso no importa porque hoy les traigo el capítulo 4, creo que me gusta. Les recuerdo que el fanfic no es mío, les dejaré el Wattpad de la creadora en el comentario fijado y sin más preámbulo que comience el video. Toy. El lugar estaba sumido en silencio, el único ruido que tal vez se podía escuchar, era el viento que corría libre por fuera del búnker. Doy estaba confundida, no podía comprender por qué el dron de desmontaje, designación serial N, estaba en el búnker junto con ella. Ella estaba más que dispuesta a decirle que no, y devolverlo a la colonia, pero hubo algo en sus palabras que, junto con el nerviosismo que comenzó a experimentar al tocar la mano del dron, hicieron que no pudiera negarse. Y ahora el chico estaba ahí, ayudándole a organizar el lugar. Aunque sentía aún algo de desconfianza hacia él, ya saben, por eso de ser un robot homicida, Doy agradeció internamente tener algo de ayuda, así ella podía enfocarse en planear qué haría después. Ya tenía el aceite, una preocupación menos. Pero investigar a ciegas, sin ningún punto de partida, no era muy conveniente que digamos. Aunque, quizás si había un lugar por el cual comenzar. Doy, ¿dónde dejo esta chatarra? La voz del dron la sacó de sus pensamientos. Doy lo miró por unos momentos, para proceder a levantar su mano y, con el solver, abrir la puerta del búnker. Sácala de aquí, dijo, con seriedad. Entre más espacio libre para nosotros, mejor. Espera, acabo de decir, ¿nosotros? Doy se sacudió la cabeza, algo confundida, ¿y cómo no estarlo? Se sentía extraña, aunque prefirió pensar que era porque no estaba para nada acostumbrada a recibir ayuda. Sí, era eso, será mejor que me haga una revisión más tarde. N asintió, y procedió a cargar los trozos de metal fuera del búnker. Algo que Doy no notó, quizás por su propia incomodidad, es que N parecía mirarla con curiosidad mientras ella no miraba. Doy se acercó a la mesa en el centro del lugar, con un bolígrafo y algunas hojas de papel que encontró cuando llegó al búnker. Necesitaba trazar un plan, no podían simplemente ir a buscar información a cualquier lugar. Sin embargo, los mismos nervios no la dejaban pensar con claridad, por mucho que intentaba concentrarse. Estaba segura de que tenía la solución en la punta de la lengua. Desconozco exactamente cuánto tiempo estuvo intentando, pero, tras un rato, sintió como una mano tocaba su hombro con delicadeza. Doy se giró, y dirigió su cabeza hacia arriba para mirarlo, el peliblanco la miraba, con una mirada que parecía suplicar algo, mientras sostenía algo en sus manos. Oye, habló temblorosamente. Entre las cosas que saqué del búnker, encontré una baraja de cartas. Doy simplemente siguió mirándolo. Me preguntaba si, ¿querías jugar conmigo? Se veía que el chico en verdad quería romper la tensión en el ambiente. No pasa nada si no quieres. A Doy vaya que le sorprendieron esas palabras de parte del dron. Doy se quedó en silencio, pensando en qué responder. Realmente no sé cómo se juega a las cartas, dijo ella, con algo de vergüenza. Nunca tuve la necesidad de aprender. Ante esas palabras, N pareció alegrarse un poco. ¿Y qué te parece si te enseño a jugar? Doy, aún un poco sorprendida, comenzó a evaluarlo. Por un lado, no quería participar en una actividad tan, según ella, infantil. Pero por el otro lado, quizás eso le ayudaría a relajarse, y justo eso era lo que la chica quería para poder pensar con claridad. Y quién sabe, quizás si le llegaba a gustar el juego. Doy suspiró. Está bien, enséñame a jugar. Pero no prometo que me guste, Doy le respondió con su típico tono serio. N sonrió inocentemente, y acercó una silla a la mesa para proceder a sentarse. N tomó las cartas y las barajó, mostrando destreza en el movimiento. Doy observaba con atención, notando los detalles en los gestos de N. Era extraño para ella ver a un dron asesino, creado para propósitos destructivos, participar en algo tan simple como jugar a las cartas. Bien, el juego que te enseñaré se llama póker. Es un juego muy común. Aquí tienes tus cartas. N repartió las cartas con cuidado, y Doy las miró con un poco de curiosidad. N explicó las reglas básicas del póker con paciencia, y Doy, a pesar de su inicial falta de interés, comenzó a comprender el juego. El peliblanco trató de hacerlo lo más sencillo posible, destacando las combinaciones de cartas y cómo se desarrollaban las rondas de apuestas, y extrañamente, logró dar una explicación sencilla y fácil de entender. A medida que el dron iba explicándole sobre el juego, Doy se dio cuenta de que, de alguna manera, este simple juego de cartas estaba revelando que quizás estaba equivocada respecto a los drones asesinos. ¿Cómo podría una máquina, diseñada para desmontar y destruir, mostrarse tan humana?
La chica prefirió olvidarse de esos pensamientos, al menos en ese momento, y tratar de disfrutar la actividad que hacía con el chico. Eso es. Dijo N de forma animada, mientras Doyle colocaba una carta sobre la mesa. Aunque la chica jugaba de puta pena, a N le agradaba tener a alguien con quien jugar, así que decidió dejarla ganar. Esa vez. Y la siguiente. Y la siguiente, Doyle miró las cartas en la mesa con cierta incredulidad, sintiendo bastante sorpresa por su aparente victoria. ¿En serio gané? Preguntó Doyle, con una pizca de sorpresa en su voz. Sí, felicidades. Exclamó N, sonriendo. Deberías estar orgullosa, aunque Doyle intentaba mantener su seriedad, no pudo evitar que una pequeña sonrisa se formara en sus labios. Era un gesto que no acostumbraba a hacer, y menos aún por algo tan simple como ganar en un juego de cartas. En cuanto notó su propia sonrisa, se forzó a sí misma a volver a su expresión de seriedad. Bueno, parece que tienes un buen instinto. Tal vez eres una jugadora natural. Bromeó N, mientras acercaba a la chica una botella con aceite, porque, para practicar más que nada, decidieron usarlas como fichas para las apuestas. Doyle arqueó una ceja, casi como si estuviera evaluando si eso era un cumplido o no. Sin embargo, N notó que la chica parecía más relajada, al menos por un momento. Gracias, supongo, dijo ella. N recogió las cartas, y comenzó a barajearlas de nuevo. Por mucho que a Doyle le costara admitirlo, había sido divertido para ella poder compartir ese momento con el Gron, y ciertamente ahora se sentía más relajada. Mientras el chico acomodaba todo para la siguiente ronda, la worker dedicó unos momentos a pensar en cómo proseguiría su investigación. Espera, dijo súbitamente, para luego proceder a levantarse. Lo tengo, N la miró con confusión, mientras la chica se acercaba a uno de los estantes, y comenzaba a buscar algo entre los documentos. El chico se acercó a ella, aún con las cartas en sus manos. Tras unos momentos, la chica sacó una especie de fotografía, que mostraba un gran edificio en perfecto estado, aún con algunos humanos y drones entrando y saliendo. Doyle se la acercó a N, y comenzó a hablar. Vi esta fotografía cuando recién llegué aquí, explicó la chica. ¿Tú sabes lo que sucedió con los humanos en Cooper 9, me equivoco? Este lugar tiene las siglas de la compañía que nos creó, así que no sería muy descabellado pensar que fue ahí donde ocurrió la catástrofe que dejó al planeta como está. Debería ir a investigar ese lugar, quizás no tenga nada de lo que busco, pero sería un buen punto de partida. Doyle habló rápidamente. Justo había recordado la existencia de ese trozo de papel, y todo gracias a que se relajó un poco por el juego. Doyle se sintió agradecida por ello, así que decidió devolver el favor, a su manera, obviamente. En fin. ¿Ya están listas las cartas? Preguntó. Al peliblanco esas palabras le sorprendieron gratamente. Por supuesto. Exclamó el chico. ¿Pero y el laboratorio? Iremos luego, primero tenemos que preparar todo, dijo la chica, para volver a sentarse. Fue como su extraña forma de decir ¿jugamos otra ronda? Aunque Doyle nunca admitió el hecho de que se estaba divirtiendo, eso no importaba. Para N, el ver a la chica poner atención cuando él explicaba, mirar cómo se pensaba bien cada jugada, o simplemente mostrar interés en el juego era más que suficiente. Hubo un punto en el que perdieron la noción del tiempo, y N, al revisar su reloj interno, notó que estaba a punto de amanecer. Sí, jugaron toda la noche. Parece que se nos fue el tiempo. N se encogió de hombros. El chico comenzó a recoger las cartas, mientras que Doyle tomaba las botellas de aceite y las regresaba a la caja donde las habían guardado anteriormente, no sin antes tomar una de estas y vaciarla de un trago. N se acercó con una sonrisa amistosa. ¿Te gustó el juego? Preguntó. Doyle, tras girar a mirarlo, asintió ligeramente. No está mal. Respondió, y en ese momento, se dio cuenta de que sí que apreciaba la compañía del Gron. Se quedaron en silencio de nuevo, mientras terminaban de guardar y organizar. Pero, esta vez no había tensión, o incomodidad para ninguno de los dos. Vaya que una actividad tan simple como jugar a algo puede hacer milagros. ¿Qué hora es? Preguntó Doyle para sí misma, y, al revisar, notó el porqué del comentario de N. HM. N se acercó a la chica, pues la había escuchado murmurar algo. Deberías volver ahora sí con esa perra. Doyle cambió sus palabras rápidamente. Con V no creo que sea muy tranquilizador para ella haber pasado toda una noche sin ver a su compañero. N notó el odio con el que la worker se refería a V, pero eso era lo que menos importaba en ese momento. Doyle notó como N bajaba la mirada, parecía algo avergonzado. Sí, creo que debería volver, dijo, pero parecía no tener ganas de hacerlo.
Doyle lo miró, no expresaba ninguna emoción en su mirada, pero al ver a N entristecerse no pudo evitar sentir algo de compasión. ¿Hay problemas entre ustedes?, preguntó, haciendo un esfuerzo enorme para sonar lo más seria que pudiera. N asintió, y procedió a contarle, omitiendo algunas partes, como su visita con Tad, acerca de la situación entre él y V, el cómo ella parecía guardarle rencor desde que se hizo amigo de Uzi, y lo más reciente, la desconfianza con la que lo miraba. Doyle escuchó atentamente, con la típica seriedad en su mirada, aunque sus pensamientos no podían ser más diferentes a eso. En cuanto escuchó el nombre de Litzy, comenzó a sentir como su sangre, o aceite, si quieren menos metáforas, comenzaba a hervir de la rabia. Claro, ella y Upe se habían vuelto grandes amigas, Doyle pensó rápidamente, era extraño, pero pensar en Litzy le provocó una sonrisa, aunque estaba cargada de enojo. A manera de tener algo de compañía, y más que nada para joder a V, tomó una decisión. Entonces, quédate, dijo repentinamente. La mirada de N se iluminó con gratitud al escuchar la invitación de Doyle. Aunque su expresión facial no cambiara mucho, se notaba que la propuesta le alegraba. ¿Quedarme? ¿No te molestaría?, preguntó N con cautela. Doyle asintió con su habitual seriedad. Eres soportable. Además, necesito a alguien para vigilar mientras duermo, agregó, en un intento de hacer una broma, aunque no fue para nada divertida por su tono y su expresión. Aún así, N asintió. Pero, ¿y qué pasará con V? Deja que el N del mañana se preocupe por eso, dijo, mientras dejaba de mirarlo, y se acercaba al interruptor de la luz. N simplemente se quedó callado, pero decidió hacer caso a la chica. Se colgó del techo, justo ahí mismo, y procedió a girarse hacia el otro lado, dando la espalda a Doyle. La chica apagó el interruptor, y se dirigió a su habitación, aunque más que habitación, era un cuarto parecido a una bodega, con un catre justo en medio. Al entrar, cerró la puerta y comenzó a pensar si había sido una buena decisión dejar al dron dormir ahí. De nuevo actué sin pensar, ¿qué carajos me pasa?, se preguntó, aunque después de reflexionar un rato acerca del poco tiempo que llevaba conociéndolo, llegó a la conclusión de que, de querer dañarla, ya lo hubiera intentado. No, esas eran estupideces, pensó. Solo lo hice porque me convenía a mí. Se repitió una y otra vez, hasta que lentamente entró en el modo reposo. N. ¿No les ha sucedido que no gastan energía suficiente, y a la hora de dormir se sienten cansados pero no pueden dormir? Da la casualidad de que el chico estaba en esa misma situación. N se encontraba suspendido en el techo, con su mirada fija en la oscuridad de la habitación. Había intentado dormir por un buen rato, pero, ya se había rendido. Bajó al suelo, con cuidado de no hacer ruido, y se sentó frente a la mesa. Aunque Doyle había aceptado, incluso sugerido, que él se quedara ahí, el dron no podía evitar sentir culpa por dejar sola a V. Él sabía que la chica solo se preocupaba por él, muy a su manera, pero su forma de demostrarlo no era muy buena. N recordó lo que Doyle le dijo, deja que el N del mañana se preocupe por eso. Quizás tenía razón, aunque N no podía sacarse de la cabeza la culpa que sentía. En un momento, el recuerdo de V antes del baile de graduación volvió a su mente. Estaban en el módulo, cuando N recién había traído los trajes que V le había pedido, y la chica los quería para entrar a la colonia y matar a los workers. Después de que N la confrontó, la chica había parecido que cambió de actitud, por lo que N se confió. Fue justo por eso que no esperó para nada que su compañera lo atacara. El recuerdo extrañamente lo reconfortó, era casi como si le dijera sí, pero V te ha hecho cosas peores y vaya que sí. El mal sentimiento comenzó a diluirse, y N se quedó dormido sobre la mesa. Unos cuantos toques en su pantalla hicieron que el peliblanco despertara. Su visión rápidamente se encendió, mientras que el chico se preguntaba dónde estaba. Rápidamente hizo memoria, estaba con Doyle en el búnker, cierto. Ahí estaba la worker, justo frente a él, mirándolo seriamente con la mano extendida hacia él. N rápidamente levantó la cabeza, y se incorporó, sentándose bien con la espalda recta. Oh. ¿Qué tal dormiste, Doyle? Habló, tartamudeando un poco. Bien, supongo, dijo, mientras se apartaba un poco de él para darle espacio. N se puso de pie, y se estiró un poco para despertar completamente. Revisó qué hora era, y se sorprendió un poco al descubrir que durmió todo el día de corrido. Eran las 7 p.m., vaya dormilón. Supongo que no podías dormir, dijo, mientras lo miraba. Según recuerdo, estabas colgado en el techo. N rió con vergüenza, mientras pensaba en qué decir, pero Doyle se apresuró. ¿Me acompañarás a investigar?, dijo, aunque sonó como una orden.
Dodge se acercó a la caja con aceite, y arrojó una botella hacia el chico. N apenas si pudo agarrarla, y con eso me refiero a que casi se le cae. N sonrió, mientras apartaba la vista. Bébelo, si vas a ayudarme necesito que estés preparado. Dodge tomó su mochila, sacó los libros de la escuela, no había razón para conservarlos, igual ya se había ido de la colonia, y metió algunas de las botellas. Ok, dijo, mientras retiraba la tapa del envase, tomando un sorbo antes de volver su mirada hacia Doyle. Espera, ¿nos vamos ahora? Claro, ¿qué esperabas? Dijo la worker, mientras se aproximaba a la puerta. Vámonos, es una suerte que el clima esté calmado. De acuerdo, habló N, dejando la botella vacía sobre la mesa. Pero oye, ¿no crees que sea peligroso? Pues porque crees que vendrás conmigo. El viento soplaba notablemente más débil que el del día anterior, tan solo caían del cielo unas pocas motas blancas, pero era más que suficiente para cubrir de blanco los edificios que, antes altos e inalcanzables, yacían como ruinas sobre el suelo. El lugar no era apenas si tenía algún parecido al que se mostraba en la fotografía. El gran tamaño sí que lo era muchísimo más grande que la colonia, pero las paredes de concreto se veían debilitadas, casi como si el edificio estuviera a punto de desplomarse. Además, para no olvidarme de decirlo, gran cantidad de esqueletos casi carbonizados adornaban sus alrededores. Imagínense, carbonizados, y también congelados por las bajas temperaturas del planeta. Esto no se ve prometedor, dijo N mientras se acercaban, con un ligero temblor en sus palabras. El ambiente le parecía un poco muy tétrico, y él no era un dron muy valiente que digamos. Pues, ¿acaso creías que esto sería fácil? Dodge caminaba rápidamente frente a él, no parecía afectarle nada más que sus intenciones de buscar información, mantenía su mirada fija en la entrada, con una concentración casi perturbadora. El chico simplemente bajó la mirada para no cruzarla con los restos humanos. Dodge se detuvo justo frente a la entrada, dándole tiempo a N de colocarse junto a ella. La entrada estaba bloqueada por algunos trozos de metal, probablemente pertenecientes a alguna pared, y un letrero de Henson, la compañía creadora de los drones, pero Dodge los apartó con un movimiento de su mano. Genial, dijo N, con una sonrisa con más incomodidad que cualquier otra cosa. Dodge avanzó hacia el interior del lugar, siendo seguida por N, el cual no podía evitar un pensamiento que crecía lentamente en su cabeza, tenía un mal presentimiento. N, ayúdame a buscar algún ordenador que funcione, este lugar sí que es grande, la gran mayoría de cosas en cuarto de control, o eso fue lo que asumieron que era, estaban en el suelo, los ordenadores yacían en él, con la pantalla totalmente destruida. Las paredes estaban agrietadas, y la ventana que recubría casi por completo una de las paredes estaba totalmente deshecha. Para ese momento, ya habían recorrido la mitad del edificio, aunque sinceramente no lo consideraría un logro, dado que tardaron más de 3 horas por revisar minuciosamente cada habitación. Ambos ya estaban un poco hartos de eso, y la verdad ni cómo culparlos. N sostenía con la boca una linterna que Dodge le había entregado, aunque juraría que nunca la vio guardarla en su mochila. Al parecer los dispositivos, ya fueran computadoras o portátiles, no tenían manera de funcionar, o el hardware estaba demasiado dañado, o la pantalla, o quizás simplemente no tenían manera de encenderlas. Esto es inútil. No encontraremos nada aquí. Dodge se puso de pie, mostrando su frustración, y comenzó a caminar fuera de la habitación. Espera, quizás haya algún que otro disco duro intacto. Dijo N para detenerla. Ahora que estaban ahí, tenían que investigar a fondo, y quizás se perderían de algo importante si abandonaban el lugar. Dodge sintió, claro, se había cegado por la frustración. Ambos drones se agacharon para poder facilitarse el proceso, y comenzaron a abrir las computadoras. Uno a uno, fueron retirando los discos duros. Algunos sí que no tenían arreglo alguno, pero uno que otro podía ser funcional. En cuanto separaron los relativamente intactos de los inservibles, Dodge guardó los primeros en su mochila, teniendo bastante cuidado al acomodarlos pues no quería que se fueran a dañar, sería un error bastante tonto. Son todos, dijo Dodge, poniéndose de pie. Sigamos buscando. Oye, ¿no quieres que te ayude a llevarlos? Preguntó el chico. No es necesario, N asintió y se levantó, pero justo cuando se preparaba para seguir a Dodge fuera de la habitación, la vista de la ventana que daba hacia el centro del laboratorio captó su atención. Decir que era un cráter sería quedarme muy corto, era un enorme agujero, de varios kilómetros de diámetro, que daba señal de que ahí ocurrió una gran explosión. Todo se había pulverizado, y no quedaba ni rastro de cualquier cosa que pudiera haber ocupado ese espacio. Si es que hubo algún tipo de cuarto ahí, pues eso se había quedado muy en el pasado.
El chico se pegó a la pared para admirar más de cerca, era tanto majestuoso como atemorizante. Doyle, al notar la expresión de asombro en el rostro de N, se acercó a mirar junto con él al otro extremo de la ventana. Realmente sí que se sorprendió un poco, pero lo disimuló muy bien. Así que fue eso, dijo Doyle, mientras miraba el oscuro y enorme cráter. Debió ser todo un acontecimiento, tenían toda su atención puesta en el lugar, que les fue imposible darse cuenta de las enormes garras con partes orgánicas que poco a poco se acercaban a ellos por detrás, hasta que las sintieron agarrar sus cuerpos y arrastrarlos fuera de la habitación.